Bueno, muy buenas tardes. Aquí damos inicio al análisis del circuito propuesto para la fase número 3 en este grupo colaborativo número 13. Este tipo de circuito que vamos a analizar es diferente a los anteriores que hemos visto de tipo resistivo, ya que en esta ocasión vemos que hay elementos como el condensador y bobinas, ¿cierto? Entonces ya no entraríamos a solo calcular resistencias normales, sino en este caso ya pasarían a llamarse impedancias, ¿cierto? Observamos que tenemos pues resistencias en valores de ohmios, condensadores en valores de microfaradios y vemos bobinas a valores de milihenrios. Una fuente alterna con su frecuencia y su valor de voltaje, y lo que vamos a hacer es calcular la impedancia de cada uno de los elementos y el valor de corriente que circularía por el circuito. Entonces, para eso pues tenemos que tener en cuenta que ya no estamos trabajando circuitos resistivos en los que anteriormente solamente se trabajaba en un plano sobre el eje X y eran valores reales. Por ejemplo, en este caso de la resistencia 1, el valor de la resistencia es de 10 ohmios y vemos que no hay el complemento que es la parte imaginaria sobre el plano Y. Ya en el caso de condensadores y de bobinas, sí vemos esa parte imaginaria. Dependiendo de si es condensador o bobina, pues suele tener, en el caso de las bobinas, un valor positivo, y en el caso de los condensadores un valor negativo en la parte imaginaria, ¿cierto? Y vemos también que ya tendríamos que hallar en medio del circuito un ángulo de la fase, porque pues ya estamos viendo corriente alterna y pues la forma de la corriente va a tener un valor de un ángulo. Entonces vamos a ver cómo calcular todo este tipo de medidas de inductancia. Entonces vemos que para el tema de los condensadores ya hay una ecuación donde la impedancia del condensador se calcularía teniendo 1 sobre JWC, que explicamos. J es la parte imaginaria, la W es la frecuencia polar, que pues vamos a calcular también teniendo en cuenta el valor de la frecuencia de la fuente, y C el valor del condensador, que debe ir en faradios. Vimos que anteriormente teníamos los valores en microfaradios, eso debemos pasarlo a faradios para el tema de tener un dato exacto, porque pues siempre son 3 ceros, 6 ceros que vamos a tener de diferencia y nos van a dar errores en los cálculos. Miramos también para las bobinas, utilizaremos otra fórmula, la cual es JWL, donde J es la parte imaginaria, W nuevamente la frecuencia polar y L el valor de la bobina en henrios. Igualmente tenemos que pasar el valor de la bobina que estamos utilizando a henrios. Entonces aquí hacemos la conversión de los valores que nos dieron, de la cifra en la que están en el circuito a la que necesitamos de calcular, sean ohmios, faradios o henrios. Entonces, para definir la frecuencia polar, utilizamos la fórmula de la frecuencia polar, donde dice que la frecuencia polar es igual a 2pi por la frecuencia de la fuente. En este caso vimos que inicialmente la fuente era de 500 Hz, entonces utilizamos la fórmula, multiplicamos 2 por el valor de pi, que tomamos 3.14, por 500, que es la frecuencia, y ahí nos da la frecuencia polar que vamos a utilizar en los cálculos, ¿cierto? Un valor de 3140. Como habíamos visto inicialmente, en el caso de la resistencia R1, la impedancia pues solamente vamos a tener el valor real del valor de la resistencia, que serían 10 ohmios, y la parte imaginaria iría en cero. Ya para la parte de los condensadores, aplicando la fórmula, tenemos que el condensador es de 0,0001 faradios, ¿cierto? Esa ya es la conversión de los microfaradios
a faradios. Ese valor lo vamos a multiplicar por la parte imaginaria y por el valor del ángulo polar, ¿cierto? Vemos que el resultado sería 1 sobre 0,314 y la parte imaginaria, pero no podemos dejar la división ahí. Entonces lo que hacemos es multiplicar por el valor conjugado. De esa manera desaparecemos la letra J de la parte inferior, ¿cierto? Al hacer la multiplicación vemos que tenemos un valor eh, que nos daría negativo en la parte inferior, pero también tenemos que al multiplicar la parte imaginaria, las dos j, sería un valor j al cuadrado que es igual a -1. Por eso vemos que el resultado no aparece negativo, sino también positivo. Y al hacer la división del valor imaginario menos 0,0314 sobre lo que nos dio la multiplicación en la parte inferior, vemos que el valor de la impedancia del condensador es de menos 31,84 y en la parte real vemos que hay un 0. Entonces ese valor es el que vamos a utilizar al final en el circuito para terminar de calcular el valor del circuito total. Vemos que con el caso de la bobina también hicimos la conversión del valor de henrios y hacemos la multiplicación por el valor de la frecuencia angular, obteniendo el valor para la bobina número 1 de 314J, ¿cierto? Tampoco tenemos un valor del número real. Así calculamos uno a uno los elementos del circuito y obtenemos este resultado que vemos acá. Para las resistencias vemos que solo hay un valor real, toda la parte imaginaria queda en 0. Para los condensadores observamos que hay una parte imaginaria y es de valor negativo. Y en el caso de las bobinas observamos que el valor es imaginario pero positivo. En la parte donde vamos a encontrar valores de bobinas y de condensadores, pues vemos que finalmente ellos terminarían anulándose dependiendo de la magnitud. Bueno, como veíamos anteriormente en los circuitos resistivos, el cálculo para sumar este tipo de resistencias, que en este caso son las impedancias en serie y en paralelo, tienen un proceder similar. Se suman cuando están en serie y se multiplican y se divide sobre la suma en cuanto son paralelos. Entonces vemos por aquí el caso de la bobina, el condensador y la resistencia que están en el extremo inferior derecho. Entonces vamos a calcular la primera impedancia equivalente, donde tenemos el valor de la resistencia, ¿cierto? Y el valor del condensador C5. Hacemos de la misma manera. Entonces sería el valor de R6 multiplicado por el valor de C5 y dividido sobre la suma de ambos, ¿cierto? Ahí obtenemos un valor final de 2.2J, ¿cierto? Observamos entonces, ya teniendo ese valor de la impedancia, tenemos también al lado de ese circuito en paralelo una bobina. En esta bobina pues también hacemos la misma operación, multiplicamos el valor que ya tenemos de la parte anterior donde era solamente resistencia del condensador y hacemos el mismo tipo de operación con la bobina para obtener un valor de 0 más 0.032J. Bueno, de igual manera también podemos ver que van a quedarnos partes en serie, las cuales vamos a sumar, que sería sumar partes imaginarias con imaginarias y reales con reales. Entonces vamos a hacer la operación con, por ejemplo, R4 y con el valor de la impedancia equivalente de Z5 y con el valor de R5 y la impedancia de Z2, ¿cierto? Entonces hacemos, por ejemplo, en este caso
la suma de R5, Z2 y Z3 que están en serie, y obtenemos un valor Z4, que sería la impedancia equivalente número 4, de 330 en la parte real y 3.172 en la parte imaginaria. Ahí vemos los resultados de sumar las partes en serie y procedemos nuevamente con lo que es paralelo y serie hasta hallar la impedancia total del circuito. Vamos reduciéndolo hasta llegar al valor final, que sería de 36.4 en la parte real y de 0.031 en la parte imaginaria. Ya teniendo este valor de la impedancia, podemos hacer otros de los cálculos que nos solicitan en la guía, como por ejemplo buscar cuál es el valor del ángulo, el valor de la corriente que circula y la potencia. Entonces vamos a mostrar cómo se llega hasta ese punto. Por ejemplo, para la parte de intensidad, volvemos otra vez a retomar la parte de ley de Ohm, donde sabemos que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Conocemos que el voltaje son 12 voltios y la resistencia, que en este caso sería la impedancia, de 36.49 en la parte real más 0,031 en la parte imaginaria. Hacemos pues esta división. Nuevamente tomamos, como tenemos en la parte inferior un valor imaginario, hacemos una multiplicación por el conjugado para desaparecer la letra J. Listo. Tenemos entonces un valor de intensidad que nos da 0.32 menos 0.00028 en la parte imaginaria. Pues ahí no tenemos un valor concreto de la intensidad, o pues al menos no uno que podamos mostrar en amperios finalmente. Para eso pues vamos a hacer otro cambio de este valor, primero pues pasándolo con las coordenadas polares, ¿cierto? Volviendo a la parte de trigonometría como tal. Entonces tenemos los valores que anteriormente nos dieron de 0.32 y de 0.00028. Estos valores los vamos a utilizar aquí en las coordenadas polares, o sea, para calcular las coordenadas polares. Entonces elevándolos al cuadrado, sumándolos y sacando nuevamente la raíz. Ahí observamos que el valor de toda esta operación nos da la intensidad de 0.31 amperios. Este ya es el valor de la intensidad que circula por el circuito, que es lo que finalmente necesitábamos hallar. Vemos también que podemos calcular con estos datos el valor del ángulo. Tenemos que el valor del ángulo es igual a tangente de x sobre y. Ahí tuvimos un error en el -1. El valor de tangente de x sobre y, que pues al hacer ya el valor del arcotangente, que sería tangente a la -1, invertimos los valores, sería y sobre x, ¿cierto? Que tenemos el menos 0.0028 sobre 32, y al hacer la operación en la calculadora nos da el valor del ángulo, que es de menos 0.05 grados. Pues vemos que es un ángulo muy muy pequeño, que es el que finalmente nos estarían pidiendo para este trabajo. Y ya finalmente, teniendo pues lo que es el valor de la intensidad y el valor del ángulo, podemos calcular la potencia del circuito. Entonces para eso utilizamos esta ecuación, esta fórmula que dice potencia igual a voltaje por intensidad por el coseno del ángulo. El ángulo que tenemos, pues al sacar el coseno de ese 0.05 negativo, nos da 0.99. Hacemos la multiplicación de estos tres elementos y tenemos que la potencia es de 3.6 vatios. Ese sería el análisis que daríamos al circuito solicitado para la fase 3.